Can you understand Spanish at 3 different levels? Today, we are going to talk about why Spanish is one of the most important languages in the world. Active the subtitles if you really need and listen these 5 words that you will listen 3 times in these 3 different levels. Vamos a empezar. La primera palabra es lengua, mundo, personas, cultura y oportunidades. Empezamos con el nivel número 1. El español es una lengua muy importante. Muchas personas hablan español por todo el mundo. El español no solo se habla en España. Por ejemplo, también se habla español en México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay y muchos países más. También hay muchas personas que hablan español en Estados Unidos. Por eso, el español es muy grande. Cuando aprendes español, puedes hablar con muchas personas. Puedes viajar a muchos países y entender mejor a la gente. Puedes pedir comida en un restaurante, puedes hablar al camarero, puedes preguntar por una dirección sin usar Google Maps, puedes, obviamente, conocer personas nuevas, también puedes entender canciones en español, puedes ver películas, entrevistas y series en español, y esto es muy importante porque una lengua no es simplemente gramática. Una lengua también es cultura. Cuando aprendes español, aprendes palabras, pero también aprendes una nueva forma de vivir. Aprendes cómo hablan las personas nativas, locales. Aprendes cómo piensan y cómo se expresan. Y también puedes tener más oportunidades. Oportunidades para viajar, estudiar, trabajar en el mismo país o simplemente oportunidades para conocer a nuevas personas. Por eso, el español no es solo una lengua. El español es una puerta a conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones, nuevas personas. Y para mí, eso es una puerta al mundo. Muy bien, eso fue el español nivel 1. Era un español muy fácil, con frases cortas y con un vocabulario claro. Ahora vamos a escuchar una vez más la misma historia, pero con un español más natural. En el nivel 2 voy a usar frases más largas, más conectores comunes y voy a ser más detallista. Voy a añadir más detalles. No te preocupes si no entiendes todas las palabras. Lo importante es entender la idea general. Vamos con el nivel 2. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Y no es importante solamente porque lo hablan muchísimas personas. Es importante porque está presente en muchos países, en muchas culturas y en muchas situaciones de la vida real. A veces, cuando una persona empieza a estudiar español, piensa que el español es simplemente la lengua de España. Pero, en realidad, el español es mucho más grande que eso. El español se habla en gran parte en América Latina. También se habla mucho en Estados Unidos. Y además, hay millones de personas que están estudiando español en diferentes partes del mundo. Estás aprendiendo una lengua internacional, una lengua que puede ayudarte mucho en contextos diferentes. Por ejemplo, si viajas a un país de Latinoamérica, hablar español te puede ayudar muchísimo. Puedes hablar con la gente local, puedes aprender mejor sus costumbres y pedir comida sin miedo. Puedes moverte por la ciudad con confianza también. Y también puedes vivir experiencias más reales.
porque no dependes solamente del inglés. Puedes conversar en español, pero el español no es simplemente para viajar. También te abre la puerta a trabajos internacionales. Hoy en día, muchas empresas trabajan con clientes, compañeros o mercados de habla hispana. Si hablas español, puedes comunicarte con más personas. Puedes tener más opciones y diferenciarte de otras personas. Y puedes abrir puertas que antes estaban cerradas. Además, aprender español te permite entrar en una cultura enorme. Puedes entender canciones sin traducirlas, puedes empezar a ver películas y series entendiendo el contexto general, y cuando haces esto no simplemente estás practicando con nuevas palabras, también empiezas a entender el humor de los españoles, sus emociones y también sus expresiones. Entiendes una forma diferente de ver la vida. Por eso, para mí, aprender español no es simplemente aprender gramática y verbos. Aprender español es aprender a conectar con la cultura, con las tradiciones, con las personas y ser capaz de conectar con una gran parte del mundo. Perfecto. Eso fue el nivel número 2 y ya era un español mucho más completo. Había más conectores, más palabras e incluso frases un poco más largas. Ahora vamos con el reto final, el nivel número 3. Este nivel es mucho más natural, pero no significa que sea extremadamente difícil. No quiero hablar de una forma muy artificial o académica. Además, voy a hablar más natural y voy a subir el ritmo de la conversación. Y recuerda, no tienes que entender al 100% el vídeo. Simplemente tenemos que entender la idea general. Intenta seguirme. El español es mucho más que una lengua que se estudia en clase. Es una lengua viva, internacional y conectada directamente con la cultura, las personas y los viajes. Y esto es algo que olvidamos cuando empezamos a aprender un idioma. Muchas personas empiezan a aprender el español con una mentalidad muy académica. Memorizar verbos, hacer ejercicios para aprender la gramática, aprenderse listas infinitas de vocabulario, y todo esto tiene su lugar, por supuesto. El vocabulario es necesario y la gramática aún más. Pero una lengua no puede reducirse solamente a las reglas. Una lengua es una forma de entrar en la vida de otras personas. Cuando aprendes español, no estás aprendiendo solamente a construir frases. Estás aprendiendo cómo millones de personas cuentan sus historias, cómo expresan sus opiniones, cómo se expresan, cómo expresan también sus emociones, cómo se enamoran, cómo discuten, cómo trabajan, cómo celebran sus tradiciones. Básicamente, cómo viven su día a día. Porque no es una lengua que está encerrada en un libro, es una lengua que está ahí mismo, en la calle. Está en los bares, en la familia, en los amigos, en las conversaciones que tienes en tu trabajo. Está ahí fuera. Además, el español tiene una diversidad enorme. No suena igual una persona de España que una mexicana. No suena igual un argentino que un colombiano. Ni suena igual un chileno que un peruano. Porque cuando aprendes español, empiezas a aprender diferentes acentos, diferentes expresiones y diferentes formas de usar la lengua. Al principio puede parecer difícil. Puedes pensar perfectamente, ¿por qué esta persona habla tan rápido? ¿Por qué esta palabra significa esto en este país y esta significa otra cosa en este país? Empiezas a darte cuenta que el español no es solamente una voz. En un mundo que cada día está más conectado, aprender español te puede abrir muchas puertas y darte oportunidades que antes ni te las imaginabas. Y para mí, esto es lo más importante, porque cuando aprendes español, no es simplemente aprender a hablar. También empiezas a aprender a escuchar, a observar. Aprendes también a aceptar que no siempre vas a entenderlo todo. Y aprendes que el mundo es mucho más grande que tu forma de pensar. Por eso, aprender español puede cambiarte la vida, porque eso
te va a permitir el abrir puertas que antes estaban completamente cerradas. Por eso el español es tan importante, porque no es simplemente una herramienta de comunicación, es una forma de conectar con gran parte del mundo. Y hasta aquí el nivel número 3. Espero que te haya gustado este tipo de contenido. No olvides darle un buen like si te gusta este estilo y suscríbete a mi canal para más vídeos de este estilo. Nada más, déjame en los comentarios si has logrado llegar al nivel 3 o si nos hemos quedado atrapados un poquito en el nivel número 1 o número 2. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.